La infinita expansión del espacio era un vacío salpicado por el titileo de las estrellas y el ocasional susurro de un cometa pasajero. En medio de esta vasta nada, la insaciable sed de recursos de la humanidad los había empujado cada vez más lejos de su planeta natal, la Tierra. Corría el año 2165, y el planeta azul hacía tiempo que había agotado sus reservas, obligando a la humanidad a buscar su salvación en las estrellas. La nave de exploración galáctica Horizonte flotaba en silencio a través del cosmos, una esbelta flecha plateada que cortaba la oscuridad. Su misión: encontrar nuevos mundos ricos en recursos para alimentar las crecientes necesidades de la Tierra. A bordo de la nave, el comandante Víctor Márquez se encontraba en la cubierta de observación, con la mirada fija en el panorama estrellado ante él. Veterano de innumerables misiones, Víctor era un hombre de acero y determinación, sus rasgos cincelados reflejando las duras decisiones que había tomado en su vida. Comandante Márquez, quizá quiera ver esto. Una voz crepitó por el intercomunicador. Era la doctora Elena Verne, la científica principal de la nave. Víctor se apartó del ventanal y se abrió paso por los laberínticos pasillos del horizonte, cada paso resonando suavemente contra el suelo metálico. Entró en el laboratorio de ciencias, donde la doctora Verne y su equipo estaban reunidos alrededor de una pantalla holográfica. La imagen que flotaba en el aire mostraba un planeta exuberante y vibrante, con arremolinados océanos azules y extensos bosques verdes. «Hemos encontrado algo extraordinario», dijo la doctora Verne, con los ojos brillantes de emoción. «Este planeta, designado Naira 14, rebosa de recursos naturales. Los escaneos preliminares indican vastos depósitos de minerales raros, hidrocarburos y otros materiales críticos». Víctor estudió el holograma, su mente trabajando a toda velocidad. «¿Cuál es la trampa?», preguntó, con un matiz de escepticismo en la voz. Hacía mucho que había aprendido que nada en el universo era gratis. La doctora Verne dudó. «El planeta está habitado», dijo finalmente, «por una especie indígena. Son menos avanzados tecnológicamente que nosotros, pero tienen una sociedad compleja y una profunda conexión con su entorno». Víctor frunció el ceño. «¿Hemos establecido contacto?». «Aún no», admitió Verne. «Debemos proceder con cuidado. Nuestros escáneres muestran que son un pueblo pacífico, pero no podemos predecir cómo reaccionarán a nuestra presencia». Víctor asintió, su mente ya trazando una estrategia. «Prepare un equipo diplomático. Debemos abordar esto con delicadeza. Si podemos asegurar su cooperación, será beneficioso para ambas partes». Mientras el horizonte descendía a través de la atmósfera de Naira, la tripulación se maravilló con la belleza del planeta. Bosques frondosos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, intercalados con ríos centelleantes y majestuosas cordilleras. El aire era limpio y fresco, un marcado contraste con los cielos contaminados de la Tierra. El equipo de desembarco, compuesto por científicos, diplomáticos y un pequeño contingente de soldados, puso pie en suelo nirano con una mezcla de asombro y aprensión. Fueron recibidos por un grupo de niranos, su piel, de un suave tono lavanda, sus ojos, grandes y expresivos. Vestían ropas hechas de fibras naturales, adornadas con intrincados patrones y símbolos. Una de las niranos dio un paso al frente, su presencia imponente y serena. Se presentó como Lyra, la líder espiritual de su pueblo. A través de un dispositivo traductor, dio la bienvenida a los humanos y expresó una cautelosa curiosidad sobre sus intenciones. «Venimos en paz», dijo Víctor, avanzando. «Buscamos establecer una relación mutuamente beneficiosa con su pueblo. Nuestro planeta necesita desesperadamente recursos, y creemos que podemos ofrecerles avances tecnológicos y ayuda médica a cambio». Lyra escuchó, sus ojos pensativos. «Nuestra tierra es sagrada», replicó. «Hemos vivido en armonía con ella durante generaciones. Debemos discutir su propuesta con nuestro consejo». Durante los días siguientes, a los humanos se les permitió vislumbrar la vida nirana. Fueron testigos de la profunda conexión espiritual de los niranos con su entorno, su modo de vida sostenible y sus ricas tradiciones culturales. Víctor se sintió cada vez más en conflicto al ver la existencia armoniosa de los niranos. Las negociaciones comenzaron,
pero estuvieron plagadas de tensión. Los niranos desconfiaban de las intenciones humanas, y con razón. Víctor presionó por un acuerdo pacífico, pero la presión de las autoridades de la Tierra aumentaba. Exigían resultados, y los exigían rápido. Una tarde, mientras Víctor caminaba por un sereno bosque nirano, se encontró de nuevo con Lyra. Ella meditaba junto a un arroyo de aguas cristalinas, su expresión era de profunda contemplación. «Comandante», le saludó. «¿Qué ve cuando mira nuestro mundo?» Víctor dudó antes de responder. «Veo un paraíso», admitió. «Un mundo no contaminado por la codicia y la corrupción. Pero también veo recursos que podrían salvar a mi gente». Lyra asintió. «¿Y a qué costo?» «Estamos dispuestos a compartir, pero no a ser explotados. Nuestras costumbres pueden ser diferentes, pero nuestro derecho a existir en armonía con nuestro mundo no es menos importante que su necesidad de recursos». Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo más profundo de Víctor. Por primera vez, cuestionó la legitimidad de su misión. Al regresar al horizonte esa noche, supo que el camino por delante no sería fácil. Lo que estaba en juego era más importante que nunca, y el destino de todo un planeta pendía de un hilo. Víctor Márquez, un hombre antes impulsado únicamente por el deber, ahora se enfrentaba a un dilema moral que desafiaría todo aquello en lo que creía. El descubrimiento de Naira no fue solo un hallazgo de recursos, sino una prueba de la verdadera naturaleza de la humanidad. Y así, se sembraron las semillas del conflicto, preparando el escenario para una batalla no solo de armas, sino de ideales y principios. El viaje había comenzado y ya no había vuelta atrás. En el tenue resplandor de la sala de control, el mapa holográfico de Naira flotaba suspendido en el aire, proyectando tonos azules y esmeraldas sobre los rostros de quienes lo observaban con un interés voraz. En el centro de esta ansiosa asamblea se encontraba el conglomerado de las mentes más brillantes y las almas más codiciosas de la Tierra, una coalición de estrategas militares y magnates corporativos. Rodeaban el mapa como depredadores alrededor de una presa vulnerable, sus ojos reflejando un brillo no muy distinto al de los minerales preciosos ocultos bajo la exuberante superficie de Naira. Víctor Márquez se mantenía ligeramente apartado, su mirada fija en el globo giratorio. Era un hombre que llevaba sus años y experiencias como medallas, su postura erguida, sus ojos afilados. Como comandante en jefe de las fuerzas expedicionarias, la reputación de Víctor le precedía, conocido tanto por su brillantez táctica como por su inquebrantable adhesión al deber. Sin embargo, mientras observaba el planeta que estaba a punto de convertirse en su campo de batalla, un sutil surco arrugó su frente, un indicio de una tormenta que se gestaba en su interior, silenciosa pero potente. «Los escaneos son concluyentes», anunció la doctora Ellen Pierce, la geóloga principal, su voz cortando el murmullo de las conversaciones. «Las venas de Naira son ricas en iridex, un mineral raro ausente en la Tierra pero vital para nuestras tecnologías de propulsión cuántica. Las reservas aquí podrían alimentar nuestras ciudades durante siglos». Murmullos de aprobación resonaron en la sala. Las implicaciones eran claras y la emoción, palpable. Sin embargo, la mención de que tal riqueza fuera acaparada por lo que denominaban una especie primitiva retorció la atmósfera con una complejidad que hizo vacilar brevemente incluso a los corazones más endurecidos. Víctor dirigió su atención a una pantalla más pequeña que mostraba una transmisión en vivo de un dron de reconocimiento. La cámara sobrevolaba una aldea nirana, las estructuras integradas orgánicamente en la jungla circundante, casi invisibles a simple vista. Los propios niranos aparecían, sus movimientos armoniosos con el ritmo de su mundo, figuras altas con una piel luminosa que captaba la luz de los soles gemelos del planeta, proyectando reflejos que los hacían parecer parte del aire mismo. ¿Tenemos alguna idea de sus capacidades?, preguntó Víctor, su voz no traicionaba la duda que le carcomía por dentro. «Intelectualmente inferiores, tecnológicamente primitivos», respondió el general Hartman, el supervisor militar de operaciones, con un gesto displicente. «No tienen capacidad de viaje espacial, su maquinaria es limitada y sus fuentes de energía son básicas. No esperamos una resistencia significativa». Víctor observó a un grupo de niños niranos jugar entre los helechos gigantes,
sus risas audibles incluso a través de la transmisión del dron. Su mente yuxtaponía a estos seres inocentes con la inminente invasión, una discordia que se asentó pesadamente sobre sus hombros. Cuando la reunión llegó a su fin, los planes se trazaron con precisión quirúrgica. Se marcaron puntos de entrada, zonas de extracción de recursos y posibles áreas de asentamiento. Los ejecutivos hablaban de márgenes de beneficio mientras los estrategas militares discutían tácticas de despliegue. Víctor contribuyó donde fue necesario, su experiencia dando forma al plan hasta convertirlo en algo aún más formidable. La invasión comenzaría al amanecer. La flota estaba lista, una serie de naves espaciales armadas y esperando la orden para rasgar el cielo. Víctor pasó la última noche a bordo de la nave de mando, el peso de los días venideros oprimiendo su pecho. Vagó por los silenciosos pasillos, el suave zumbido de los motores de la nave en marcado contraste con la agitación de su interior. Cuando las primeras luces de la mañana pintaron el cielo con tonos de fuego y oro, la flota descendió sobre Naira. La fase inicial fue clínica, casi inquietantemente silenciosa. Se establecieron estaciones orbitales y las tropas terrestres comenzaron su marcha silenciosa hacia el territorio nirano. Pero el silencio se rompió cuando se acercaron a la primera aldea. Los niranos, tomados por sorpresa, solo pudieron observar con incredulidad paralizada cómo las máquinas desgarraban su tierra, arrancando el suelo y la flora por igual. El aire vibraba con el sonido de motosierras y equipos de perforación, una cacofonía que ahogaba la armonía natural de Naira. Víctor estaba al frente, cada una de sus órdenes moldeando el curso de la invasión. Sin embargo, cada orden dada, cada avance logrado, se sentía como una traición a la esencia misma de lo que una vez juró proteger como joven oficial: la dignidad de la vida, la soberanía de un pueblo. Cuando el sol se puso en el primer día de la invasión, los cielos de Naira sangraron en rojo, reflejando la confusión en el rostro de Víctor. Fue una victoria, si es que podía llamarse así, pero el sabor que dejó fue de ceniza. Porque en las sombras de los árboles imponentes, ocultos de los ojos de los invasores, los niranos se reunieron, sus rostros marcados por una determinación nacida de la desesperación y la necesidad primordial de proteger su hogar. Y así, el escenario estaba listo, no solo para una batalla por el territorio, sino para un choque de voluntades, donde el corazón de un hombre como Víctor Márquez sería puesto a prueba contra la esencia misma de la codicia humana y el espíritu indomable de los niranos. Bajo las estériles luces blancas del centro de mando, Víctor Márquez estudiaba los mapas holográficos que flotaban ante él, su rostro era una sombría máscara de determinación. Los mapas mostraban los exuberantes paisajes de Naira, ahora superpuestos con marcadores estratégicos y movimientos de tropas. Víctor, un comandante experimentado con medallas que contaban historias de victorias y sacrificios, se encontraba al mando de uno de los brazos de mayor alcance de la humanidad, una fuerza destinada no a explorar, sino a explotar. Víctor era una figura alta e imponente, su uniforme siempre impecable, las canas en sus sienes le daban un aire distinguido que infundía respeto. Sus ojos, antes brillantes y curiosos en su juventud, ahora llevaban el peso de muchas campañas que fueron exitosas, pero no sin costo. Mientras ajustaba las líneas de despliegue con un movimiento de muñeca, su segunda al mando, la teniente Grace Dawson, se le acercó. «Las tropas están listas para avanzar a su orden, señor», informó, su voz nítida y profesional. «Gracias, teniente. Mantenga a los hombres en alerta máxima. No sabemos de qué son capaces estos niranos», respondió Víctor sin apartar la vista del mapa. Su mente era una fortaleza de estrategia y previsión, pero en el fondo, una pequeña voz susurraba dudas sobre su misión. Era una voz que había aprendido a reprimir. Más tarde, mientras Víctor caminaba por la base, el estruendo de la maquinaria y el lejano zumbido de los motores de las naves espaciales llenaban el aire. La base era un hervidero de actividad, en marcado contraste con la tranquila belleza de Naira, visible más allá de los muros reforzados. Víctor se detuvo un momento, contemplando el mundo alienígena. Los vibrantes bosques y los vastos océanos del planeta eran impresionantes, pero para él, eran recursos esperando ser cosechados. Esa noche, Víctor se sentó solo en sus aposentos.
El único sonido era el suave golpeteo de sus dedos sobre la tableta que tenía delante. Estaba revisando informes de la Tierra que describían la crítica escasez de energía que amenazaba su forma de vida. El peso de la responsabilidad caía sobre él. Sus decisiones podrían salvar a su gente o condenarla. Se sirvió una copa, el líquido ámbar atrapando la luz mientras hacía girar el vaso, perdido en sus pensamientos. La mañana siguiente trajo la primera escaramuza. Guerreros niranos, camuflados con los colores de su hogar boscoso, lanzaron un ataque sorpresa en un puesto de avanzada. Víctor estuvo en el terreno en menos de una hora, evaluando las consecuencias. El aire estaba impregnado del olor acre a humo y tierra quemada. Señor, subestimamos su preparación para el combate, informó un joven oficial, visiblemente afectado por el encuentro. Víctor examinó los daños, su expresión indescifrable. Se arrodilló junto al cuerpo de un nirano caído, examinando el armamento primitivo pero efectivo que el alienígena aferraba en su mano rígida. Había una maestría en él, una armonía con el entorno de la que carecía la propia tecnología de Víctor. Ajustaremos nuestras estrategias en consecuencia, dijo finalmente, poniéndose de pie. Y consígame más información sobre sus tácticas y cultura. Quiero saber a quién nos enfrentamos. A medida que los días se convertían en semanas, el conflicto se intensificaba. Víctor se encontraba cada vez más en el frente, liderando a sus tropas contra un enemigo que luchaba con una valentía desesperada. Cada encuentro con los niranos le dejaba un creciente respeto por su resiliencia y una pregunta persistente sobre la justicia de su causa. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Naira, proyectando largas sombras sobre la tierra, Víctor estaba en el borde de la base, observando cómo el crepúsculo envolvía el mundo. La belleza del planeta, tan llena de vida y vigor, parecía burlarse de la desolación traída por sus fuerzas. Fue durante uno de estos momentos de reflexión que le llegó un mensaje urgente. Una emboscada había capturado a varios de sus hombres. Mientras se preparaba para liderar el rescate, Víctor sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Era un comandante entrenado para luchar, para ganar a toda costa, pero los ojos de los niranos que había encontrado en batalla lo atormentaban. No luchaban por la conquista, sino por la supervivencia. Esa noche, al amparo de la oscuridad, Víctor guió a su equipo hacia el corazón de Naira. Fue aquí, en la imponente sombra de los grandes bosques niranos, donde el curso de su vida daría un giro inesperado, llevándolo por un camino de duda, revelación y finalmente, redención. La mañana en Naira era una sinfonía de colores. Tonos vermellón y cerúleo se mezclaban en el cielo, pintando un telón de fondo de belleza alienígena que parecía casi una burla del oscuro propósito que había traído a los humanos hasta allí. Mientras los primeros rayos de sol se deslizaban sobre las escarpadas colinas, el lejano zumbido de la maquinaria rompía la tranquilidad. Las fuerzas humanas estaban activas desde temprano, y sus intenciones eran claras. Estaban allí para tomar, no para admirar. En el corazón del campamento, el comandante Víctor Márquez examinaba el caos que se desarrollaba con una mirada fría y estratégica. A su alrededor, soldados vestidos con armaduras metálicas se movían apresuradamente, sus botas resonando pesadamente sobre el suelo compactado de esta tierra extraña. Drones zumbaban sobre sus cabezas, escaneando el paisaje en busca de signos de actividad nirana. Para un observador externo, podría parecer una máquina de guerra bien engrasada, pero Víctor sentía un nudo de inquietud apretándose en su interior. No podía evitar preguntarse sobre la moralidad de su misión. ¿Estaba justificada esta explotación implacable por una simple necesidad? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el teniente Arrow, un joven oficial cuyos rasgos afilados a menudo mostraban una expresión de intensa concentración. Comandante, hemos encontrado resistencia en la cresta este. Los niranos están contraatacando con más fuerza de lo esperado. Víctor asintió, su expresión indescifrable. Muéstreme. Los dos hombres se dirigieron a un puesto de mando temporal donde los mapas digitales parpadeaban con datos en tiempo real. La cresta este estaba resaltada, pulsando con indicadores rojos que marcaban la presencia de defensores niranos. Están usando tácticas de guerrilla, explicó Arrow,
señalando la pantalla donde los iconos de los combatientes niranos aparecían y desaparecían esporádicamente. Conocen el terreno mejor que nuestros exploradores. Ya hemos perdido 2 unidades esta mañana. La mirada de Víctor era gélida mientras estudiaba los movimientos. Los niranos eran, en efecto, un enemigo formidable, ingeniosos e inesperadamente organizados. No era solo su conocimiento del terreno. Había una desesperación en su lucha, una determinación que solo podía provenir de luchar por el propio hogar. Preparen los escuadrones. Vamos a entrar, ordenó Víctor, su voz desprovista de vacilación. A pesar de sus conflictos internos, el deber llamaba con una voz demasiado imperativa para ser ignorada. El viaje a la cresta este fue tenso. Los vehículos blindados levantaban nubes de polvo rojo que flotaban pesadamente en el aire alienígena. La unidad de Víctor desembarcó al pie de la cresta. El terreno rocoso ofrecía poca cobertura. El propio comandante lideró el avance, con el rifle preparado y los sentidos agudizados por la anticipación del conflicto inminente. Apenas habían comenzado su ascenso cuando una lluvia de flechas, toscamente fabricadas pero letales, cayó desde la cresta. Víctor sintió una descarga de adrenalina mientras esquivaba, escapando por poco de un golpe mortal. A su alrededor, sus soldados no tuvieron tanta suerte. Varios gritaron al ser alcanzados. «¡Ha cubierto!», gritó Víctor, guiando a sus hombres a la relativa seguridad de una formación rocosa irregular. Esto no era una escaramuza ordinaria, era una declaración de los niranos. No cederían su hogar sin una lucha feroz. Desde su cobertura, Víctor pudo entrever a sus atacantes. Los niranos no se parecían a ningún enemigo que hubiera enfrentado antes. Su piel brillaba con los tonos del propio planeta, ocres, verdes y grises, que los camuflaban perfectamente con el entorno natural. Se movían con una agilidad que era a la vez grácil y letal. Una pausa en el ataque le dio a Víctor un momento para pensar. Hizo una seña a sus hombres para que contuvieran el fuego, salió a campo abierto y levantó las manos en un gesto de tregua temporal. «Soy el comandante Víctor Márquez», gritó hacia la cresta, su voz resonando en el campo de batalla. «Deseo hablar con su líder». El silencio recibió su propuesta. Luego, lentamente, una figura se desprendió del paisaje, erguida sobre la cresta. Era un nirano, sus rasgos severos y dominantes, sus ojos reflejando un mar tumultuoso de ira y coraje. «Soy Solán, protector de esta tierra», respondió el nirano. «¿Por qué deberíamos parlamentar con ladrones y destructores?». Víctor sintió el peso de esas palabras. Aquí, en el corazón del conflicto, la cruda realidad de su invasión era innegable. Respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Vinimos por recursos, no por sangre. ¿Hay alguna manera de coexistir, de compartir lo que Naira ofrece?». La voz de Víctor era firme pero abierta, una rama de olivo extendida en medio de la contienda. La mirada de Solán fue inquebrantable. «Sus máquinas desgarran el alma de Naira. Su codicia envenena nuestros pozos. ¿Qué paz se puede encontrar con gente como ustedes?». La pregunta quedó suspendida en el aire, conmovedora y desafiante. Víctor supo que esto era más que un enfrentamiento táctico, era una encrucijada moral. Las decisiones que se tomaran aquí, en esta cresta alienígena, bajo la atenta mirada de 2 civilizaciones, darían forma al futuro de Naira. Por primera vez en su larga carrera, Víctor Márquez dudó de la justicia de su causa. Mientras permanecía allí, una figura de guerra contra un telón de fondo de belleza natural y feroz resistencia, el camino a seguir era incierto. Pero una cosa era segura, este conflicto era sobre algo más que recursos. Era sobre el alma de un planeta y el corazón de un comandante atrapado entre el deber y la conciencia. El amanecer aún estaba a horas de distancia cuando las pesadas botas de las fuerzas humanas comenzaron su marcha a través del escarpado terreno de Naira. Las tenues lunas gemelas proyectaban largas sombras sobre las siluetas de los soldados, desdibujando la distinción entre hombre y máquina. Arriba, el cielo era un tapiz arremolinado de cobalto y negro, salpicado por los puntos brillantes de las naves estelares alineadas en formación de combate. Fue bajo este cielo nocturno alienígena que el comandante Víctor Márquez se paró ante sus tropas,
su mirada dura e inflexible como el propio planeta. La voz de Víctor cortó el aire fresco, sus órdenes claras y precisas. Esto no se trata solo de recursos, comenzó, arengando a sus tropas con el peso de su propósito. Se trata de establecer el orden, de llevar los avances de la civilización humana a un mundo que no conoce sus beneficios. Sus palabras fueron recibidas con asentimientos y murmullos de acuerdo, la determinación de los soldados fortalecida por la convicción de su causa. Cuando las primeras luces del alba tiñeron el horizonte con un débil resplandor, comenzó el asedio. Las unidades de artillería, posicionadas en la retaguardia, lanzaron dispositivos incendiarios sobre las barricadas improvisadas que los niranos habían erigido. Las explosiones florecieron como flores mortales, levantando escombros y envolviendo el campo de batalla en un espeso humo. Desde el punto de vista de Víctor, el bombardeo inicial fue un éxito, ablandando las defensas exteriores según lo planeado. Mientras tanto, escuadrones de infantería avanzaban en formaciones compactas, sus trajes blindados brillando bajo la luz del sol emergente. El suelo temblaba bajo el peso de los batallones mecanizados que rodaban sobre el paisaje agreste, sus orugas desgarrando la flora alienígena. Era un espectáculo de poder y precisión, un testimonio de la ingeniería y la destreza estratégica humana. Sin embargo, a medida que las fuerzas humanas avanzaban, comenzó a manifestarse una resistencia inesperada. Los niranos, aunque tecnológicamente inferiores, no estaban desprevenidos. Emergieron de grietas ocultas y madrigueras subterráneas, sus figuras veloces y ágiles contra los pesados invasores humanos. Usando el terreno a su favor, lanzaron ataques de guerrilla que hostigaban los flancos del ejército en avance. Víctor observaba el caos con una creciente sensación de inquietud. El visor de su casco mostraba datos en tiempo real, advertencias parpadeantes e informes de bajas que aumentaban a cada minuto. Había subestimado a los niranos, un error que carcomía su orgullo como estratega militar. Apretando los dientes, emitió nuevas órdenes, dirigiendo a los exploradores aéreos para que localizaran los escondites de los insurgentes. Desde arriba, los drones se lanzaban en picado, sus cámaras atravesando las copas de la densa vegetación para revelar la red oculta de defensas niranas. Armado con esta nueva inteligencia, Víctor coordinó un asalto más enfocado. Bombarderos pesados rugieron sobre sus cabezas, sus cargas diseñadas no solo para destruir, sino para desmoralizar. Cuando el polvo del ataque aéreo se asentó, un silencio inquietante cayó sobre el campo de batalla. El bullicio inicial de la invasión había dado paso a una calma espeluznante, rota intermitentemente por los lejanos lamentos de soldados y alienígenas heridos. Víctor avanzó con un contingente de su guardia de élite, sus pasos cautelosos mientras navegaban por el paisaje devastado. Fue a la sombra de un árbol humeante que Víctor presenció por primera vez el costo del asedio. Una joven nirana yacía herida, su respiración superficial y dificultosa. A su lado, un soldado humano extendía la mano, temblorosa, mientras le ofrecía agua de su cantimplora. La escena se desarrolló ante los ojos de Víctor, un conmovedor recordatorio del sufrimiento individual detrás de la gran estrategia de guerra. El comandante se dio la vuelta, su mente un tumulto de estrategia y dolor. Esta guerra, se dio cuenta, no era tan en blanco y negro como los informes la hacían parecer. Cada paso adelante en este suelo alienígena lo adentraba más en una zona gris, desafiando sus creencias sobre el deber y la dominación. Mientras Víctor se reunía con sus tropas, preparándose para adentrarse más en el corazón de Naira, llevaba consigo el peso de las revelaciones de la mañana. La batalla por Naira no era solo un choque de civilizaciones, sino una confrontación con su propia humanidad, una prueba que apenas comenzaba a comprender. Cuando el amanecer se arrastró sobre el irregular horizonte de Naira, su primera luz captó el brillo metálico del armamento humano, un marcado contraste con las exuberantes copas de los árboles. Las fuerzas humanas habían establecido un campamento temporal al borde del bosque de Dal, una posición estratégica cerca de una importante aldea nirana. Víctor Márquez estaba fuera de su tienda, contemplando solemnemente el paisaje alienígena. La belleza del planeta tiraba de una parte oculta y cansada de él, un recordatorio de lo que estaba en juego. Los pensamientos de Víctor fueron interrumpidos por el teniente Reynolds,
su segundo al mando, quien se acercó con paso cauteloso. Comandante, los exploradores han regresado. No informan signos de actividad nirana en un radio de 3 millas. Bien, respondió Víctor, su voz desprovista de alivio. Había aprendido a confiar en el silencio de Naira tanto como en la calma antes de la tormenta. Mantenga a los hombres en alerta máxima, teniente. Estos bosques no están tan vacíos como parecen. Mientras Reynolds asentía y se alejaba, la mirada de Víctor se detuvo en la densa línea de árboles, una sospecha persistente creciendo en su interior. Ordenó a sus soldados que duplicaran las patrullas. Sus instintos le advertían de una amenaza inminente. Más tarde esa mañana, mientras el calor comenzaba a asentarse pesadamente a su alrededor, la tranquilidad se hizo añicos. Un grito repentino y penetrante resonó en el bosque, una señal. Antes de que Víctor pudiera reaccionar, el suelo estalló a su alrededor. Trampas explosivas, hábilmente ocultas bajo el follaje, detonaron en una serie de rugidos atronadores. En medio del caos, guerreros niranos, con sus cuerpos pintados con los tonos del bosque, surgieron como un torrente de venganza. Víctor y sus hombres fueron tomados completamente por sorpresa. Los niranos habían usado el terreno a su favor, apareciendo casi de la nada. Su ataque fue preciso y coordinado, destinado a incapacitar en lugar de matar. Víctor se encontró admirando su estrategia, incluso mientras luchaba por su vida. En medio de la batalla, la hoja de un luchador nirano se arqueó hacia Víctor. Logró desviar el golpe con su rifle, pero la fuerza del impacto lo hizo tambalear hacia atrás. Otra explosión cercana lo arrojó al suelo, aturdido y desorientado. Mientras intentaba recuperarse, sintió la fría presión de una hoja contra su garganta y levantó la vista hacia los feroces ojos de un guerrero nirano. «No te muevas, humano», siseó el guerrero en un quebrado común interestelar. Víctor se quedó quieto, reconociendo la inutilidad de la resistencia. A su alrededor, vio que sus soldados también habían sido sometidos, rodeados por los niranos con una eficacia sorprendente. En lugar del golpe mortal, Víctor fue arrastrado y atado con cuerdas hechas de una planta fibrosa. Lo mismo se hizo con sus hombres. Fueron conducidos a través del bosque, el dosel de los árboles sobre ellos bloqueando el sol intermitentemente, proyectando sombras intrincadas que danzaban a su alrededor. La mente de Víctor corría a toda velocidad, pero la disciplina de sus soldados lo mantenía tranquilo, observador. La marcha terminó en un campamento nirano oculto, ingeniosamente camuflado dentro del propio bosque. Víctor y sus soldados capturados fueron empujados a una zona de retención rudimentaria pero robusta. A pesar de su situación, Víctor notó que no había malos tratos. Los niranos les ofrecieron agua y atendieron a los heridos, sus acciones regidas por un estricto código de honor. Entre los niranos, se acercó una figura, una mujer con un comportamiento que imponía respeto. Su atuendo era menos el de una guerrera y más el de una sanadora, adornado con símbolos que brillaban débilmente. Comenzó a atender a los heridos, sus manos moviéndose con destreza. Cuando llegó a Víctor, su toque fue gentil pero seguro, aplicando una pasta herbal fría a sus heridas. «¿Por qué nos invaden?», preguntó en voz baja, su tono más curioso que acusador. Víctor la miró a los ojos, sorprendido por la sinceridad en su mirada. «Nos dijeron que eran salvajes, que nos matarían sin provocación», confesó, sin que la ironía de sus palabras se le escapara. Ella asintió lentamente, sus ojos tristes. «Y sin embargo, aquí están, sus vidas en nuestras manos, y nosotros los curamos. ¿Qué nos convierte eso en?». Víctor no tuvo respuesta. Mientras la sanadora se alejaba, su pregunta quedó flotando en el aire, pesada con implicaciones. Esa noche, mientras yacía en cautiverio bajo las estrellas alienígenas, Víctor no podía quitarse la sensación de que todo lo que había creído, todo por lo que había luchado, estaba construido sobre una base de mentiras. Los niranos, con su digna contención y su inesperada amabilidad, habían sembrado en él una semilla de duda, una duda que se convertiría en una fuerza poderosa y transformadora. Víctor Márquez yacía en una cama de juncos tejidos en una habitación tenuemente iluminada, su cuerpo maltrecho pero sanando lentamente bajo los cuidadosos cuidados de Lyra,
la enfermera Nirana. Las paredes, hechas de una mezcla terrosa única de Naira, emitían un suave resplandor ámbar, dando un ambiente cálido a las espartanas estancias. El aire estaba impregnado de la fragancia de hembra, una hierba local que los niranos quemaban por sus propiedades antisépticas. La cabeza de Víctor palpitaba al ritmo de su corazón, y cada respiración estaba impregnada del penetrante aroma ahumado. Un suave toque en su brazo lo sacó de su estupor. Lira estaba revisando los vendajes que envolvían firmemente su torso. Sus manos se movían con destreza y una gentileza que parecía contradecir el mundo rudo de afuera. La mirada de Víctor recorrió sus rasgos, sus grandes y expresivos ojos que brillaban como las lunas gemelas de Naira en la penumbra, y su piel, de un azul pálido y luminiscente que parecía absorber el brillo de las paredes. «Intenta no moverte», murmuró Lira, su voz una melodía tranquilizadora que contrastaba fuertemente con las ásperas órdenes de sus superiores militares. Víctor asintió, con los ojos fijos en ella. Lira hizo una pausa, un ligero ceño frunciendo su frente. «¿Y qué esperabas?», preguntó, su tono ligero pero inquisitivo. «¿Hostilidad? Quizás. Resentimiento», respondió Víctor, su honestidad sorprendiéndolo incluso a él mismo. «No esto». Lira reanudó su trabajo, sus movimientos deliberados. «Los niranos creemos en la santidad de la vida. Se extiende a todos, incluso a aquellos que podrían no extendernos la misma cortesía». Sus palabras tocaron una fibra sensible dentro de Víctor. Había sido entrenado para ver a los niranos como seres simples, casi primitivos, cuyo único valor residía en los recursos que albergaba su planeta. Y sin embargo, aquí estaba, a su merced, siendo tratado con una dignidad que no estaba seguro de merecer. «Háblame de tu gente, Lira. Ayúdame a entender». Durante las siguientes horas, Lira habló de la historia de Naira, su cultura y la profunda conexión de su pueblo con su tierra. Le habló de los ritmos de la vida nirana, tan intrincadamente ligados a los ciclos de la naturaleza, de sus celebraciones y sus rituales de duelo, de las leyendas que los niños escuchaban bajo cielos estrellados. Mientras hablaba, la habitación parecía expandirse, llena de los colores, sonidos y emociones de un mundo que Víctor nunca se había tomado el tiempo de comprender. La voz de Lira, enriquecida con orgullo y un amor innegable por su pueblo, pintaba la imagen de una civilización no definida por su destreza tecnológica, sino por su profunda conexión con todo lo que los rodeaba. Víctor escuchaba, fascinado. Por primera vez desde que puso un pie en Naira, vio a sus habitantes no como adversarios o simplones, sino como un pueblo con una rica herencia, luchando desesperadamente por preservar su forma de vida contra una fuerza abrumadora. Cuando Lira terminó, la habitación quedó en silencio, salvo por el crepitar de la hembra en el quemador. Víctor sintió como si le hubieran quitado un velo de los ojos. La misión que había emprendido, antes tan clara en sus objetivos, ahora parecía sumida en tonos de gris. «Gracias, Lira», dijo suavemente, su voz teñida de un nuevo respeto y una creciente determinación. «Me has dado mucho en qué pensar». Lira asintió, su expresión inescrutable. «Quizás, comandante Márquez, la próxima vez que piense en su misión, no verá solo la tierra que vino a conquistar, sino las vidas que vino a cambiar». Mientras se alejaba, dejando a Víctor con sus pensamientos, las semillas de duda plantadas por sus historias comenzaron a germinar en su mente. En la habitación sombría de un planeta devastado por la guerra, el viaje hacia la redención para Víctor Márquez había comenzado en silencio. En la penumbra de la cámara de curación nirana, las paredes resonaban con el suave y rítmico goteo del agua de las grietas cubiertas de musgo. Víctor yacía en una cama de juncos tejidos, su cuerpo maltrecho pero sanando lentamente bajo los cuidadosos cuidados de Lira, la sanadora nirana cuya presencia se había convertido tanto en un bálsamo como en un tormento para su conciencia. Víctor observaba cómo Lira preparaba una cataplasma con las hierbas brillantes y fragantes que crecían abundantemente en Naira. Sus movimientos eran fluidos y practicados, cada paso realizado con una reverencia que sugería que no eran meras plantas, sino dones sagrados de su mundo. Ella notó la mirada de Víctor y lo miró a los ojos con una sonrisa amable. «Tu gente debe ver estas plantas como poco más que recursos para ser cosechados», dijo, sin malicia,
mientras aplicaba la cataplasma a sus heridas. Pero para nosotros, son vida. Cada una juega un papel en la armonía de Naira. Sus palabras removieron algo dentro de Víctor. Había sido entrenado para ver el universo a través de la lente de la utilidad y la estrategia. Sin embargo, aquí, bajo el cuidado gentil de los Niranos, encontró una perspectiva que desafiaba cada una de sus creencias endurecidas por la batalla. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Víctor, su voz ronca. Después de todo lo que hemos hecho. Lyra hizo una pausa, sus manos quietas. Es nuestra forma de ser, respondió simplemente. Sanar, nutrir, proteger. Nos da fuerza saber que permanecemos fieles a nosotros mismos, incluso cuando nos enfrentamos a la oscuridad. A medida que pasaban los días, cada sesión con Lyra se convirtió en una lección de cultura nirana. Habló de los vientos susurrantes, suaves brisas que se decía que llevaban la sabiduría de los antepasados. Describió la gran armonía, una filosofía de equilibrio y respeto por toda la vida que guiaba las decisiones de su pueblo. Víctor se encontró luchando con la dura dicotomía de su misión y la realidad que tenía ante él. Los niranos, con su profunda conexión con su mundo y entre ellos, contrastaban fuertemente con la imagen pintada por sus superiores de un pueblo primitivo que acaparaba valiosos recursos. Una tarde, mientras las lunas gemelas de Naira proyectaban sombras plateadas por la cámara, Lyra le mostró a Víctor una pequeña piedra luminiscente. Este es un corazón de Naira, explicó. Nos recuerda que nunca estamos solos en el universo, que compartimos un latido común con toda la creación. Sosteniendo la piedra, Víctor sintió su cálido pulso, como si se sincronizara con su propio corazón. Fue un momento de profunda conexión, que desdibujaba las líneas entre humano y alienígena, conquistador y sanador. ¿Cómo podemos afirmar que somos avanzados, que somos civilizados, cuando ignoramos tal sabiduría?, murmuró Víctor, más para sí mismo que para Lyra. Lyra colocó su mano sobre la de él, su toque ligero pero lleno de una comprensión tácita. Muchos caminos se presentan ante uno, comandante, dijo suavemente. Cada elección conduce a destinos diferentes. Quizás estás aquí para aprender, para crecer. Esa noche, Víctor permaneció despierto mucho después de que Lyra se hubiera ido, el corazón de Naira brillando suavemente a su lado. Las historias que ella había compartido, la serenidad de su mundo, pesaban sobre él. En la quietud, los susurros de los antepasados parecían flotar en el aire, llamándolo a un propósito superior. Al amanecer sobre Naira, pintando el cielo con tonos de oro y carmesí, una decisión cristalizó en la mente de Víctor. Ya no podía ser un instrumento de destrucción contra un pueblo que no le había mostrado más que amabilidad y sabiduría. La guerra que había librado parecía ahora un eco lejano, un camino abandonado. Víctor sabía que el camino por delante estaría lleno de peligros, tanto de su propia especie como de los desafíos de ponerse del lado de los niranos. Sin embargo, mientras el sol se levantaba, arrojando luz sobre caminos no transitados, sintió una determinación fortaleciéndose dentro de él, nacida de nuevas creencias y la inesperada esperanza de que quizás podría ayudar a guiar el camino hacia la paz. El frío suelo de tierra de la celda nirana estaba lejos de la comodidad de las literas militares a las que Víctor Márquez estaba acostumbrado. Sin embargo, lo acunaba de una manera que se sentía inquietantemente maternal. Al caer la noche alienígena, el brillo pulsante de las plantas bioluminiscentes del exterior proyectaba extrañas sombras danzantes en las paredes de su confinamiento. Permanecía despierto, mirando a la nada, su mente luchando con lealtades en conflicto y el desmoronamiento de una vida que una vez conoció. Los pensamientos de Víctor vagaban de regreso a la tierra, a los desfiles y las medallas, a los saludos y los rostros orgullosos de sus superiores. Había sido un héroe, un defensor del alcance expansivo de la humanidad hacia las estrellas. Pero aquí, en Naira, en medio de los lamentos de un planeta asediado, tales títulos sabían a ceniza en su boca. Fue Lyra, la sanadora nirana, quien sin saberlo había encendido esta tormenta dentro de él. Cada día, ella atendía sus heridas con una gentileza que desafiaba la brutalidad de la guerra exterior. Sus manos, aunque alienígenas en su ligera membrana y el tenue brillo de su piel, traían no solo curación,
sino un torrente de preguntas tácitas que inundaban su conciencia. Esta noche, como si sintiera su inquietud, Lyra se había quedado después de sus rondas habituales. Se sentó a su lado, su figura una silueta contra la luz bioluminiscente. Víctor, comenzó, su voz una melodía que parecía armonizar con los sonidos nocturnos de Naira. Nos has visto de verdad. No como los invasores nos describen, sino como seres que aman y aprecian nuestro mundo, así como los humanos aprecian el suyo. ¿Por qué, entonces, luchas por aquellos que buscan despojarlo? Sus palabras dolieron, no por malicia, sino por la verdad que contenían. Víctor se giró para mirarla, sus ojos buscando en los de ella la condena que sentía que merecía. Pero no encontró ninguna, solo tristeza y una súplica de comprensión. Lyra, yo era un soldado, juré seguir órdenes, entrenado para creer que lo que hacíamos era por el bien mayor de la humanidad. Su voz flaqueó. Pero, ¿qué bien hay en la destrucción, en el desplazamiento de un pueblo tan rico en cultura y vida? La mano de Lyra se extendió, tocando la suya ligeramente, un gesto que trascendía el vasto abismo entre sus especies. Quizás, susurró ella, las batallas más grandes que libramos no son contra otros, sino contra la oscuridad dentro de nosotros mismos. Sus palabras se asentaron sobre él como la primera calma después de una tormenta. Víctor supo entonces que ya no podía ser el instrumento de la avaricia de la humanidad. El amanecer se acercaba, y con él, el momento de tomar decisiones que lo definirían. Cuando las primeras luces del sol de Naira comenzaron a filtrarse en la celda, Víctor se puso de pie, sus decisiones cimentándose con cada momento que pasaba. Se enfrentó a Lyra, su resolución clara. Lucharé con ustedes, declaró. No como un conquistador, sino como un aliado. Lucharé no por el saqueo de su mundo, sino por su preservación. Los ayudaré a llevar a su pueblo a la victoria. Lyra asintió, sus ojos reflejando los primeros rayos del sol, ojos llenos de una mezcla de sorpresa y una nueva esperanza. Entonces, preparémonos, dijo, porque el camino hacia la paz está pavimentado con batallas, y necesitaremos cada ápice de tu conocimiento y fuerza para enfrentar lo que viene. En los días que siguieron, Víctor trabajó junto a la resistencia nirana, compartiendo su experiencia táctica y aprendiendo sus estrategias. Los soldados que una vez comandó observaron su transformación con una mezcla de conmoción y admiración. Muchos, influenciados por su convicción, se unieron a su causa, reforzando las fuerzas niranas con sus habilidades y fortaleza. El campamento bullía de actividad, una colmena de propósito compartido. Su corazón, aunque pesado por el peso de sus acciones pasadas, también ardía con un ferviente deseo de redención. Una redención que no se encontraba en la salvación ofrecida por comandantes lejanos, sino en el perdón y la aceptación de aquellos a quienes una vez buscó conquistar. En ese bullicioso campamento, bajo las lunas gemelas de Naira, Víctor Márquez, el comandante, murió. En su lugar, surgió Víctor, el defensor de Naira, atado no por órdenes o lealtad a una bandera, sino por una profunda conexión con el pueblo y el planeta que ahora llamaba su hogar.